tema que nos convoca hoy tiene que ver fuertemente con el proceso revolucionario de transformación y de cambio que ha tenido el Río de la Plata y que dio inicio, como todos sabemos, el 25 de mayo de 1810. A partir de ese momento, una de las cuestiones más importantes que tuvieron los hombres de aquella época no solamente es formar un gobierno propio, impulsarlo hacia un espacio de búsqueda de identidad política, lo que después llevará a la lucha por la independencia y la libertad, sino que también buscar los engranajes por el cual este nuevo gobierno debía administrarse, buscar el marco normativo por el cual las autoridades recientes debían estar sujetas. Inicialmente, desde 1810, 11, 12, fueron estatutos, reglamentos provisorios, disposiciones sueltas. Pero había ya una idea, una propuesta que había que consolidar un pacto político, un contrato social, aquello que Mariano Moreno muy bien lo establecía que era indispensable en estas raíces del nuevo proceso, del nuevo Estado a crearse por medio de una constitución escrita. Y por supuesto, para alcanzar el pacto político y una constitución escrita es imprescindible el consenso y llegar a una serie de acuerdos en el cual era muy difícil en aquel momento. El salvoconducto, el camino que tenían aquellos hombres para alcanzar aquel pacto político escrito era una asamblea, un congreso, una reunión que de manera legítima y legal consolide a todos los representantes en un solo lugar y manifiesten esa voluntad organizativa. Una voluntad organizativa expresada y volcada en una constitución vinculada a los derechos de los ciudadanos, a las garantías, pero también al poder. ¿Cómo iban a mandar lo que debían mandar? Y en la propia asamblea de 1813, que va a durar tan solo 2 años, va a tener una existencia de 2 años, de principios de 1813 a principios de 1815. Qué importante esa cuestión, ¿por dónde pasaba el poder? Y una de las primeras cuestiones a resolver por la Asamblea fue si los diputados que estaban convocados, los diputados que se reunieron en Buenos Aires, en los salones del consulado, que fue el lugar donde se reunió esta Asamblea, los diputados representaban a un esquema virreinal anterior llamado intendencias. Esas intendencias estaban compuestas por ciudades cabildos. Y los diputados convocados representaban a esas ciudades cabildos. Razón por la cual esta conformación geopolítica de las provincias del Río de la Plata van a aproximarse después en 1820. El mapa histórico antiguo de aquellos territorios tan solo giraba en derredor de las ciudades cabildos. Estas ciudades cabildos mandaron sus representantes de acuerdo a la convocatoria. Y el gran dilema en una de las primeras reuniones de aquella asamblea fue si esos representantes representaban a los pueblos por los cuales fueron designados o todos juntos representaban a un solo pueblo. Dicho de otra manera, si esa masa constituyente representaba la voluntad de un pueblo o cada uno de ellos representaba la potestad de un pueblo diferente. Eso se votó, se discutió previamente y se votó. Y se aprobó de que realmente existía la representatividad del pueblo de las provincias del Río de la Plata, del pueblo en singular, desestimando la cuestión y el perfil de los pueblos, que implicaba la pluralidad, que cada pueblo tenía su derecho, su facultad. Por lo tanto, al determinar que existe un solo pueblo, se determinó después inmediatamente que el poder era uno solo y la soberanía era una sola. No existía la soberanía de los pueblos, de las provincias. Existía solamente la soberanía del pueblo que la Asamblea configuró en la centralidad del directorio. Y ahí se figura
se construye la idea de una figura unipersonal, la del directorio, que a partir de 1814 va a consolidar el poder centralizado del país y llevará a una cuestión identitaria a la centralidad del poder político en el Río de la Plata. Pero esto no solamente va a ser una propuesta generalizada y con consenso, va a ser una propuesta de un sector político. Inmediatamente a partir del año 13, una reacción en contra de esa uniformidad del poder único va a brotar, va a desbordar en las provincias litoraleñas. Y va a ser el artiguismo que ahí va a sembrar su semilla definitiva en reacción a esa unidad de pueblo que asoció la Asamblea con el directorio. Y la Liga de los Pueblos Libres, a partir de 1814, ahí nomás, en la relación y en plena sesión de la Asamblea del año 13, emergerá esta propuesta artiguista en donde las provincias del litoral, Entre Ríos, Corrientes, la banda oriental, llevarán adelante una propuesta diferente bajo el protectorado de Artigas y que a partir de 1814 van a defender esa autonomía y esos derechos de pueblos y no de pueblo en singular. La representatividad de los propios pueblos vendrá con la cuestión identitaria de la construcción del poder local. Para 1813, ¿cómo se conformaba la autoridad de las provincias? El cabildo, que venía ya de una antiquísima tradición hispánica, y había una figura denominada teniente de gobernador, que tenía la jefatura militar y política de la ciudad. Entonces teníamos dos cuerpos de orden político en cada ciudad importante: el cabildo y el teniente de gobernador. El cabildo, compuesto por los vecinos de la ciudad y autoelegidos por ellos mismos todos los años, como se lo hacía desde antaño. Y el teniente de gobernador, que antiguamente era elegido por el virrey, pasó a ser elegido después por los gobiernos de Buenos Aires, en este caso la primera junta, la Junta Grande, y después la Asamblea. Y estos tenientes de gobernador venían con una potestad política electa desde un gobierno centralizado. Y esto generó después, y lo que va a dar origen a la rebelión de Corrientes, cuando en 1814, específicamente el 20 de abril de 1814, el Cabildo de Corrientes le va a decir al teniente de gobernador elegido en Buenos Aires: lo reconocemos teniente de gobernador en su potestad militar, no en su potestad política, porque la potestad política nace y radica en este cabildo. Y ahí comienza todo un proceso de conflictividades entre Corrientes, el artiguismo, al enfrentarse con Buenos Aires. Siempre estuvo presente esa disputa por el poder, aquellos que pretendían abrazar mayor cantidad de poder que otros. Y en esa ansia de construir un poder en donde no existía, porque ese fue el gran problema, la gran cuestión a resolver. Había que crear un poder político donde no existía y había que construir, llevar adelante un proceso en base a consensos y en base a acuerdos. Y llevar adelante ese sendero de acuerdos nos llevó a los rioplatenses muchas décadas de enfrentamiento, de luchas, porque el consenso estaba plasmada en una constitución escrita. Y esa constitución escrita, desde el proceso revolucionario de Mayo, que estamos conmemorando ahora, hasta 1853, es decir, más de 4 décadas de luchas, de enfrentamientos, de deliberaciones, de pactos, de acuerdo y de fracasos también. Fueron 4 décadas, más de 4 décadas, por el cual los argentinos bregamos por una constitución y recién después de ese tiempo se pudo consolidar. La Asamblea del año 13 nos legó principios fundamentales. Si bien una asamblea que no aprobó ninguna constitución escrita, pero sí discutió y aprobó fervientemente principios que hoy forman parte de nuestra cuestión identitaria republicana. Por ejemplo, principios como la igualdad ante la ley. Aquel antiquísimo principio reclamado por Mariano Moreno en la Gaceta de Buenos Aires, la necesidad de la igualdad ante la ley, que hoy está plasmada en nuestro actual artículo 16 de la Constitución Nacional.
Todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Un principio que va a esquematizar el ideario republicano. A esto se va a agregar otras construcciones como la prohibición del tráfico de esclavos. Se va a establecer también la libertad de vientres para las esclavas, que significa que todos los esclavos que nacían en el Río de la Plata, de esclavos propios de los propietarios locales, obtendrán su libertad, esos recién nacidos, cuando adquiriesen la mayoría de edad. Era un primer paso para dejar de lado la esclavitud. La esclavitud no fue abolida en la Asamblea del año 13. Recién va a quedar sin efecto en nuestro país con la Constitución Nacional de 1853, cuando efectivamente el artículo 15 dice no habrá más esclavos en la República Argentina a partir de la jura de esta Constitución. Y las enseñanzas de la Asamblea del año 13 van a desbordar con otros principios de soberanía. Ordenó acuñar la primera moneda, aprobar el escudo, la escarapela y los símbolos que hacen a nuestra identidad nacional.